Buenos días, hermanos. Gracias a Dios que nos permite juntarnos para alabarle a Él y para bendecir su nombre. Es una bendición y es una alegría, una dicha que Dios nos permite el privilegio de juntarnos para cantarle con libertad. Creo que para aquellos que le conocemos, sabemos que, y cuando entendemos lo que cantamos, sabemos que es una bendición. Como cantábamos hace un momento, no hay lugar más grande y sabemos que no hay lugar más hermoso sino estar a los pies de Jesús, estar en sus caminos. Creo que es el camino más hermoso, más excelente que el ser humano puede buscar, que puede caminar por él. Gracias a Dios por estos momentos, hermanos. Yo quisiera que pasemos a la segunda parte de esta reunión, a la enseñanza, al estudio, y me gustaría que podamos disponer nuestro corazón para escuchar la palabra, la voz de Dios. Estamos muy necesitados de Él. Cuando oraba con respecto a esta reunión y a esta enseñanza, yo le decía a Dios, yo no tengo nada que aportar. Y realmente ningún humano tiene algo que aportar. El único que puede bendecir, aportar a nuestras vidas es Dios. Y me gustaría que, antes de cualquier otra cosa, antes de abrir la Escritura, podamos hacer una oración y le pidamos a Dios que Él nos hable. Vamos a orar. Padre, primeramente te damos muchas gracias por la bendita oportunidad que nos permites estar aquí, Señor. Gracias, Señor, porque podemos juntarnos, tenemos la libertad en este país todavía para juntarnos y buscarte. Padre, es una bendición. Ha llegado el momento de compartir tu palabra y quiero pedirte que tú nos hables, Señor. Por favor, Señor, te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón. Conoces la necesidad de cada uno de los presentes, de todos los que estamos aquí, Señor. Padre, y queremos pedirte, háblanos hoy, que tu Espíritu Santo esté en este lugar bendiciendo. Ayúdame a transmitir tu palabra que tienes impresa como tú lo quieres, Señor. Padre, nos encomendamos en tus manos y confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermanos, hoy vivimos en una sociedad, en un mundo en donde estamos acostumbrados a lo fácil. Hoy por hoy vivimos en un mundo donde estamos acostumbrados a lo rápido, a lo instantáneo. Por ejemplo, en el área de la comunicación, hace muchos años, para que tú te puedas comunicar con una persona, tenías que escribir una carta, enviarla por un correo, por una persona que lo tenía que trasladar a cierto pueblo. Y así se comunicaban, y para que tú te puedas comunicar con una persona, tardaba días, tardaba horas, tardaba algún tiempo para que pueda haber una comunicación. Pero hoy, con la tecnología, con los avances, hoy está el alcance y la comunicación a un clic, a un mensaje, a entrar a tu WhatsApp y mandar un mensaje, y a los segundos la otra persona ya sabe y ya te comunicaste con esa persona. Y si nos ponemos a pensar no solamente en el área de la comunicación, sino en el transporte, por ejemplo, hoy por hoy ya no se ve mucho las bicis. Mucha gente antiguamente, o la mayoría, se trasladaba en bici a su trabajo, en bicicleta o en caballos, por ejemplo. Y hoy por hoy pues es más fácil agarrar una moto, una motocicleta, un carro e irte a cierto lugar. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad, en un mundo donde nos gusta la inmediatez, lo rápido, lo fácil.
Si hablamos con respecto a la cocina, por ejemplo, en la actualidad hay gente que sí prepara su comida, por ejemplo, en una candela, y sí, mucha gente lo hace, pero también a veces la gente opta, por ejemplo, una estufa o un horno de microondas. Entras a tu casa, si tienes un horno, ya no tienes que ir a buscar las maderas o los palos, la leña allá en el monte, sino que metes tu tortilla, por ejemplo, en el microondas, le pone 2 minutos y al instante ya está listo. ¿Y por qué digo todo esto? Porque en el mundo secular nosotros estamos acostumbrados a lo fácil, a lo rápido, a la inmediatez. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado en el área espiritual o en el camino del cristianismo, porque muchas veces queremos también que las cosas, o pensamos que las cosas van a ser fáciles, van a ser rápidas. Y en el cristianismo y a la luz de la Biblia podemos entender, cuando estudiamos seriamente la palabra de Dios, que para caminar con Dios y para buscarle a Él se requiere de constancia, se requiere de esfuerzo, se requiere de disposición, se requiere de disciplina para que tú puedas caminar con Dios. Y muchas veces quizá pensamos, como estamos acostumbrados a lo fácil, estamos acostumbrados quizá a lo rápido, a la inmediatez, quizá queremos amoldarnos y acomodarnos a nuestros propios gustos, lo que nosotros queremos. Y cuando estudiamos la Biblia entendemos, a la luz de la Escritura, que la Biblia habla con respecto al esfuerzo, la Biblia habla con respecto a estar constantes, a estar luchando, a caminar con Dios. Y el tema de hoy que yo quiero compartir, una breve reflexión que vamos a tener hoy, yo le he titulado Cargar una cruz para recibir una corona. Cargar una cruz para recibir una corona. Y me gustaría que estudiemos un acontecimiento en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, versículo número 3. Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo número 3. Dice la Escritura de la siguiente manera: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Verso 7. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este acontecimiento narra lo que se conoce como la tentación de Jesús. Y la Biblia habla con respecto a este acontecimiento que experimentó Jesús cuando estaba en la tierra. La Escritura dice que Él fue llevado al desierto. Jesús estaba en un ayuno de 40 días, 40 noches. Y posterior al ayuno, después de haber concluido o después de haber terminado sus 40 días y 40 noches, dice que tuvo hambre. Evidentemente, creo que es lógico pensar que después de abstenerse de alimentos, va a venir hambre. Y vino hambre a Jesús, y aquí habla sobre 3 etapas, por decirlo así, de la tentación de Jesús. La primera etapa es con respecto a que el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús, a lo cual le responde y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la segunda etapa, por decirlo así,
el diablo lo llevó al pináculo del templo y le dijo: échate abajo, tírate, aviéntate. Y Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se lo dijo? Porque el diablo le estaba diciendo: mira, échate del pináculo, tírate. Y la Biblia dice que los ángeles van a venir y te van a sostener y no vas a caer, no va a tropezar tu pie en piedra. Obviamente el enemigo está usando mal la palabra de Dios. De modo que dice la Biblia que Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Y la última etapa fue cuando dice la Biblia que el diablo lo llevó a un monte muy alto. A un monte muy alto, vamos a imaginarnos. A un monte donde quizá podía ver los reinos del mundo. Desde ahí podía ver los imperios, las personas, los reyes. Y el diablo le dijo a Jesús: todo esto te daré si tú postrado me adorares. Yo te hago una pregunta, hermano. ¿El Jesús qué vino a buscar? ¿Qué vino a buscar Jesús? La Biblia dice que vino a buscar lo que se había perdido. Y a la luz de este pasaje te hago una pregunta. ¿Estaba mal que Jesús obtenga los reinos del mundo? ¿Estaba mal que Jesús sea el rey de los imperios? ¿Eso estaba mal? No estaba mal, que Él era el rey. Pero ¿sabes cuál era el problema? Que el medio por el cual el diablo le estaba ofreciendo: mira, tú puedes ser el rey, yo te voy a dar todos los reinos. Porque la Biblia habla que este mundo caído lo gobierna Satanás. Y la gente está perdida y está haciendo lo que el diablo hace, lo que hace su Señor. Y el diablo le estaba diciendo: mira, estos reinos pueden ser para ti. Eso en sí no era lo malo era la forma en la cual el diablo le ofreció: si tú postrado me adorares, si tú te postras y me adoras, tú vas a obtener todos los reinos de este mundo. Ahora, lo que el enemigo en sí le estaba diciendo es: mira, tú puedes ser el rey, tú puedes gobernar, tú puedes tener la victoria, tú puedes salvar lo que se ha perdido, pero no tienes que ir a la cruz. Es lo que le estaba diciendo. No tienes que ser crucificado, no tienes que sufrir, no tienes que ser latigado, no tienes que sufrir, solamente póstrame y adórame y estos reinos van a ser para ti. Ahora, hermanos, en pocas palabras, para que entendamos, lo que el enemigo le estaba ofreciendo a Jesús era una corona sin cruz. Y eso no puede haber. Era una corona. Le estaba diciendo: mira, tú puedes ser el rey, tú puedes gobernar, estos reinos van a ser para ti. Le estaba ofreciendo los reinos sin pasar por la cruz. Y como yo te decía, con la ayuda de Dios, yo quiero que hoy estudiemos este tema: cargar una cruz para llevar una corona. Porque como cristianos, la Biblia nos habla de que debemos caminar este camino como Jesús lo manda, debemos llevar la cruz, debemos buscarle a Él. Pero muchas veces, ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros pensamos que vamos a llegar a la vida eterna acomodados, haciendo lo que nosotros queremos, sin llevar una cruz, sin buscar a Dios, sin esforzarnos. Y ese es el problema. Jesús venció la tentación. Jesús no cayó en la tentación. Pero el detalle es que muchos de los cristianos sí caen en la tentación. Porque muchos de los cristianos sí quieren llegar a la vida eterna sin esforzarse, vivir a su propia manera, como ellos lo quieran, no esforzándose, no comprometiéndose con Dios. Y eso es lo incorrecto. Yo quisiera que veamos un ejemplo en 2 de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo número 6. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Verso 8: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día,
y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a leerlo nuevamente para que podamos entender desde el versículo 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo le estaba hablando a un joven llamado Timoteo. Muchos estudiosos de la Biblia dicen que segunda de Timoteo fue, por decirlo así, el testamento de Pablo, porque fue la última carta, una de las últimas cartas que el apóstol Pablo escribió. Y no lo estaba escribiendo desde la playa, no lo estaba escribiendo esta carta desde un barco navegando por el mar, no. Estaba encarcelado. Lo estaba escribiendo el apóstol Pablo desde una situación muy complicada para él. Dice la Biblia, 2 de Timoteo capítulo 4, versos 6 al 8, Pablo estaba diciendo: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. En el verso 7 él habla y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y si tú analizas la vida del apóstol Pablo, era una persona, hermanos, que se esforzaba. Una persona que estaba dispuesto a cargar su cruz. Estaba dispuesto a esforzarse. Estaba dispuesto a esforzarse. Y yo quiero traerte a la memoria un suceso, un acontecimiento. Dice la Biblia en Hechos capítulo 16 que él estaba compartiendo la palabra, él estaba de misionero, él estaba llevando la palabra y llegó a cierto lugar llamado Filipos. Llegó a un lugar llamado Filipos, el apóstol Pablo, y la Biblia habla de que empezó él a compartir la palabra y una mujer llamada Lidia escuchó la palabra, recibió el mensaje, fue bautizado ella con su familia y se levantó, por decirlo así, una célula, un grupo de personas, un remanente que estaba buscando a Dios, que estaba siguiendo a Dios. Pero en ese lugar había una mujer con un espíritu inmundo. Y el apóstol Pablo, que había ido a compartir, había ido a ese lugar a llevar las buenas nuevas, Dios lo usó para liberar a esa mujer de esos espíritus malignos, de esos espíritus malévolos. Y obviamente eso enfureció a la gente, a los dueños de esa persona. Y dice que los encarcelaron, los agarraron, les rasgaron sus ropas, los azotaron mucho, los llevaron a una cárcel. Y ahí estaba el apóstol Pablo, compartiendo la palabra de Dios, pero ahora después encarcelado, lo azotaron, golpeado. ¿Y sabes qué dice la Biblia, para los que hemos leído la Escritura? Que él, estando en la cárcel a medianoche, cantaba himnos a Dios. Estaba cantando a Dios. Ahora yo quiero que te pongas a pensar. Imagina el apóstol Pablo. Él bien, a esa hora, a la medianoche, podía estar quizá acostado en su cama o en su hamaca, no sé cómo dormía, pero quizá pudo haber estado en su casa, tranquilo, allí formando una familia, porque él era soltero, ¿no? Pero quizá pudo haber vivido para sus deleites en su vida, pero él no. Él se dedicó para la causa de Cristo. Él empezó a buscar a Dios y desde que se convirtió empezó a compartir la palabra y se dedicó a Dios, hermanos. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque él había experimentado, y él aquí en el 2 de Timoteo 4, él dice: he peleado la batalla, he guardado la fe, he luchado, me ha ido mal, quizá lo habían azotado, quizá lo habían golpeado, pero ahí seguía, ahí se mantenía. Y hermanos, ese es el llamado de Dios. Hoy por hoy nosotros debemos entender eso, que para llegar a la meta, para acabar la carrera, muchas veces nos vamos a topar con situaciones difíciles, con situaciones, con adversidades, pero debemos seguir adelante. Y sabes, muchas veces la diferencia hoy en día es abismal, porque quizá con un comentario que nos hicieron
no, es que la hermana dijo que yo hice esto, yo ya me desanimé, ya no quiero buscar a Dios. Es que sentí que me miraron mal, no me saludó. Y a veces nos desanimamos por cosas así. O no, es que en mi familia no quieren buscar a Dios y soy la única o soy el único que está buscando y no hay nadie. Y a veces por cositas así, hermanos, nos desanimamos. Quizá ya no queremos seguir adelante, quizá ya tenemos dudas, tenemos desánimos. Hermano, debemos entender que la Biblia dice con respecto al apóstol Pablo que había peleado la batalla, que había acabado la carrera y que había guardado la fe. Cuando yo leo siempre en el capítulo 4, versículo 7, he guardado la fe, yo me pongo a pensar, cuando la Biblia dice he guardado la fe, ¿por qué crees que lo dice? Porque quizá muchas veces en la vida del apóstol Pablo hubo situaciones donde quizá su fe sintió él que se estaba acabando tal vez. Quizá hubo situaciones donde tan difíciles era lo que estaba pasando, que hubo ocasiones donde quizá su fe sintió que se estaba desvaneciendo. Pero él dice, he guardado la fe. ¿Alguna vez, hermanos, hemos visto o han visto algún deporte, por ejemplo, el fútbol americano? ¿Han escuchado de eso? El fútbol americano, cuando una persona o un integrante del equipo recibe la pelota, ¿sabes qué hace? Guarda esa pelota. Guarda la pelota del fútbol americano y corre a llegar a la meta. Su finalidad del que está participando es pasar de un extremo al otro. Y no tiene que haber nadie que se interponga, y si se interpone, él tiene que saltar, tiene que correr, tiene que esquivar y tiene que guardar para que llegue. Hermano, yo puse este ejemplo, pero es la idea. La Biblia, el apóstol Pablo dice, he guardado la fe. O sea, nomás lo dije para que entendamos un poco, porque muchas veces vienen situaciones, vienen adversidades, pero debemos estar guardando nuestra fe, nuestro corazón, luchar, esforzarnos y seguir adelante. Mira qué dice el verso 8 del capítulo 4 de 2 de Timoteo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo sabía, yo he luchado, he peleado la carrera, he guardado la fe, el tiempo de mi partida está cercano, he luchado y está guardada la corona de justicia. Hermanos, amigos, para llegar a la vida eterna debemos guardar la fe, debemos cargar la cruz, debemos esforzarnos, debemos buscar a Dios. ¿Y sabes por qué mucha gente no busca a Dios? Porque no está dispuesto a cargar la cruz. Por eso, porque el buscar a Dios requiere de compromiso. Y hay mucha gente que sabe que si él se compromete o ella se compromete a buscar a Dios, va quizá tener que dejar tal vez pecados que aman, quizá el enojo. Hay personas que se enojan y como se enojan y como no se pueden dejar de enojar, pues dicen, es que si yo busco a Dios tengo que cambiar y ahora no quiero, y están a gustos con su vida. O por ejemplo, quizá saben que si van a buscar a Dios van a dejar la ociosidad, ver cosas quizá incorrectas, malas en el celular. Hay mucha gente haciendo así y dice, si yo voy a buscar a Dios voy a tener que comprometerme, y no quieren, porque no están dispuestos a cargar una cruz, no están dispuestos a esforzarse. Y la única forma para recibir la corona, para llegar a la vida eterna, es cargando una cruz. Porque si no hay cruz, no hay corona. Si tú no te esfuerzas, no vas a poder llegar. Ahora, yo quiero aclarar algo, porque no estamos hablando de lo que podemos hacer para ser salvos. Porque sería un error decir de que, pues yo voy a buscar a Dios y voy a mostrarle a Dios lo que yo voy a hacer por Él, para que Él me dé la oportunidad de llegar al cielo. No estamos hablando de eso, porque la Biblia habla que la salvación es por gracia. Dios ya pagó un precio elevado para que tú y yo podamos
conocerle a Él. Jesús ya murió por nosotros, Jesús ya pagó un precio, pero lo que estamos hablando es que en el camino para obedecerle a Él van a haber dificultades, y eso sí debemos estar dispuestos a caminar con Dios. Si hermanos, si nosotros los que estamos buscando a Dios no nos esforzamos, no vamos a poder llegar. Yo te pregunto, ¿en qué sirves a Dios? Para los que estamos caminando, ¿te esfuerzas? ¿Haces tu servicio a Dios como Él lo pide? ¿O lo hacemos, ahí se va, como es para Dios, pues Dios me entiende? No, hermanos, si nosotros somos cristianos y tenemos un servicio a Dios, debemos hacer las cosas bien, porque es para Dios. Si predicamos, por ejemplo, imagínate que yo venga a predicar, pues voy a predicar, me toca el domingo, pues ahí voy a ver qué leo, y ahí lo primero que abra en la Biblia, eso les voy a decir a los hermanos. No, hermano, si nosotros estamos caminando con Dios, nuestro servicio debe ser bien para Dios, esforzarnos. Si vivimos allá afuera, nos desenvolvemos con gente que no conoce a Dios, debemos guardar nuestra vida, debemos vivir en santidad, debemos buscar a Dios. Ese debe ser el estilo de vida, esforzarnos, pelear la buena batalla. Hay mucha gente que no está dispuesta ni siquiera a sacar un tiempo en su vida o en su día para orar, para comunicarse con Dios. No está dispuesta. ¿Por qué? Porque está más cómodo así lo que está haciendo, porque está mejor hacer otras cosas. Amados hermanos, Dios quiere que nosotros le conozcamos, que nosotros le busquemos, pero el llamado de Dios es que carguemos una cruz, que busquemos a Dios, que nos esforcemos. Vamos al Evangelio de San Mateo, vamos a regresar a Mateo, en el capítulo 7, versículo número 3. Dice la Escritura, el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, verso 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Está hablando, hermano, de que en este camino, o en esta vida, hay dos caminos: el camino angosto y el camino ancho. Y la Biblia nos habla que debemos entrar por la puerta estrecha, que debemos caminar por ella, por esa puerta estrecha. Y también habla del camino ancho. Dice que es espacioso. Y en el camino ancho, hermanos, tú puedes ir por ese camino con lo que tú quieras. Puedes llevar tu flojera, tu comodidad, a tu gusto, vivir, te despiertas, haces lo que tú quieras, vives como tú quieras, no tienes cuidado en tu lenguaje, en tus acciones, agradando a Dios, viviendo en santidad. No, en ese camino ancho tú puedes llevar lo que tú quieras. Pero también habla del camino, de la puerta estrecha. Dice que es estrecha. Y en esa puerta no vas a llevar todo lo que tú quieras. Tienes que caminar con Dios. Y si hay cosas en tu vida que desagradan a Dios, debes quitarlo, porque es estrecha la puerta, es angosto el camino. Dice en el verso 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Luego dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Es estrecha, hermanos. Dios, que nos ha permitido conocerle y nos permite estar aquí, hermanos, Dios quiere que caminemos por esa puerta. Y sabes, tenemos una bendición, que no caminamos solos, sino que Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido caminar contigo, pero así también como Él ha prometido caminar contigo, debemos, hermano, esforzarnos. Debemos caminar y estar dispuestos a buscarle a Él. Sabes que a veces estamos acostumbrados, yo soy cristiano, pero de domingo. Vengo, canto y ya. De ahí en fuera, si algo se contrapone o se interpone a mi vida y me va a perjudicar, pues mejor no. Si tengo que dejar algún pecado, por ejemplo, el orgullo, hay gente que tiene pecado de soberbia.
Le dices algo, ¿y por qué? Y no te reconoce. Le dice, oye, no estuvo bien eso, pero tú también la otra vez, y quizás su carácter, su forma, y no dejan esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque el buscar a Dios los va a comprometer y no están dispuestos a comprometerse, no están dispuestos a llevar una cruz, no están dispuestos a esforzarse, y por eso viven así. Pero hermanos, si queremos llegar a la vida eterna, si queremos recibir una corona, debemos estar dispuestos a caminar por este camino. Y qué gran bendición cuando entendemos que Dios ha prometido estar con nosotros, que Dios nos va a ayudar, pero debemos también disponer nuestro corazón. Mira qué dice Isaías, capítulo 35, versículo número 4. Dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Vamos a leer desde el verso 3 para tener un poco de contexto y luego el 4. Fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Está diciendo, fortalece tus manos cansadas. ¿Estás cansada tus manos? Fortalécelas. Tus rodillas están endebles, se sienten débiles. Dice, afírmalas. Y luego dice, decítalos de corazón apocado. Si tu corazón quizá es que es difícil, es que no puedo, es que es complicado, la Biblia dice, esfuérzate, no temas. Porque Dios va a venir con retribución, con pago, y Dios nos va a salvar. Y cuando la Biblia habla de esforzarse, está hablando de emplear esfuerzo. Yo te pregunto, ¿conoces tú a un médico, quizá haya en tu familia alguien que estudió medicina? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Para las personas que estudian la licenciatura en Ciencias de la Salud, es una carrera muy demandante y demanda mucho esfuerzo, demanda mucha disciplina. Y para aquellos que quizá han atravesado la universidad o han pasado eso, no lo logran acostados allí en su hamaca. Hoy no quiero ir a las clases hoy no tengo ganas. Y a la siguiente semana, hoy no voy a hacer mi tarea porque me dejaron hacer algunas cosas, pero no lo quiero hacer. Y después me sale una fiesta y me voy a ir ahí de parranda, voy a ir a pachanguear por ahí. No, hermano. Para aquellos que han pasado esas cosas, se requiere de esfuerzo, se requiere de desvelo, se requiere de estar constantes, se requiere de limitarse muchas veces. Muchas veces uno se limita a ciertas cosas que son legítimas, que quizás son buenas, pero con tal de que tú tienes una meta y quieres alcanzar eso, tú te limitas. Y quizá pasas hambre, pasas sed, desvelo, estás cansado, y mucha gente a veces pues tiene que trabajar para costear, para ayudarse, y tiene que trabajar y aparte así, y se tiene que esforzar. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas cosas también en esta vida que debemos esforzarnos. Pero lamentablemente, como decía al principio, a veces estamos acostumbrados a lo fácil, a lo rápido. Pero aquí la Biblia dice, mira, si tú quieres caminar con Dios, tú quieres buscar a Dios, si tus manos sientes que están caídas, levántalas, fortalécelas. Si tus rodillas están endebles, ponte firme, dice. Si tu corazón está apocado, es que estoy desanimado, hermano, es que es difícil. Hay mucha gente que dice, es difícil ser cristiano. Sí, hermano, quizás sí, tienes que esforzarte. Pero la Biblia dice, esfuérzate, no temas. Dios viene, Dios va a venir con retribución, Dios va a venir con pago, Dios te va a salvar, Dios te va a ayudar. Te pregunto, hermano, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes hoy? Si yo te pregunto, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes animado? ¿Te sientes con gozo? ¿Te sientes tal vez con alegría? O a lo mejor estás así. ¿Sabes que ha sido difícil? ¿Sabes que a veces es complicado? La familia tal vez. Hay situaciones en la familia que nos llevan pues a desanimarnos, que nos llevan a pensar, que nos llevan... Hermano, ¿cómo estamos? Si tu vida, tú te sientes endeble, te sientes débil, hoy Dios te dice,
esfuérzate, no temas, no tengas temor porque Dios te va a ayudar y debemos esforzarnos. Dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Esforcémonos, hermanos. Dios nos llama a esforzarnos. Dios nos llama a luchar. Dios nos llama a mantenernos en el camino. Tengamos cuidado de no bajar la guardia. Tengamos cuidado de mantener los principios que hemos aprendido, que hemos entendido, lo que Dios nos ha enseñado. Sigamos adelante. Dios nos llama a llevar esa cruz. ¿Por qué? Porque únicamente así vamos a recibir la vida eterna. Vamos a Apocalipsis, hermanos, capítulo 3, versículo número 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Vamos a leer el verso 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El apóstol Juan recibió una visión, Dios le habló, y él escribe Apocalipsis, él escribe este libro. Y dice la Biblia que Jesús le manda cartas a ciertas iglesias de aquella época. Y Jesús le estaba hablando en este contexto, lo que estamos leyendo, a una iglesia llamada Filadelfia, que se encontraba en Filadelfia. Y lo que estaba diciéndole a esa iglesia es que esa iglesia había guardado la palabra de su paciencia, había guardado la palabra. Y lo que Jesús le decía, mira, tú has guardado la palabra, tú has guardado mi palabra, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Y le dice el verso 11, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanos, Dios viene pronto. Y lo creemos, hermanos. Creemos que Dios viene pronto, de verdad. Él está próximo a venir. Y Dios quiere encontrar una iglesia que esté caminando, esforzándose, esté buscando a Dios. Vuelvo a repetir, no estamos hablando de que tus acciones van a comprar el cielo, o que voy a comprar de que Dios, porque mientras yo más me esfuerce, Dios me va a ver y me va a recompensar. No, Dios te salva por su gracia, pero también en el camino va a haber dificultad, va a haber adversidades, quizá te van a criticar. El ser luz, el ser la sal de esta tierra, el reflejar a Cristo, el caminar y el obedecer a Jesús implica, hermano, implica esfuerzo, implica muchas veces luchar, implica valentía. La Biblia dice que el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan, y está hablando de valentía. O sea, no está hablando de una violencia de agresividad, está hablando, una traducción dice que los valientes lo arrebatan. O sea, el caminar con Dios, el ser cristiano, requiere también de valentía, de buscar a Dios. Por ejemplo, el predicarle a una persona, requiere de pararte y decirle, busca a Dios, arrepiéntete, Dios viene. ¿Has pensado en buscar a Dios? Requiere de valentía. ¿Pero qué? Muchas veces quizá tenemos pena, ¿no? Es que ¿qué va a decir? Es que apenas lo estoy conociendo y se puede molestar. O el vivir en santidad, el ser diferente a los demás,
requiere de valentía, quizá te van a ver raro, te van a ver diferente, pero requiere de guardar la palabra de Dios, de cargar esa cruz, de esforzarse. Y la Biblia dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes. Si tú estás caminando con Dios, si tú vives en santidad, Dios quiere que sigas así. Dios quiere que sigas así. Y si alguno de los presentes que está aquí no ha buscado a Dios y sabe que ha pospuesto el compromiso de buscarle, y muchos de los presentes aquí quizá no se han comprometido con Dios, yo te digo algo, Dios pronto viene pronto Dios. Y Dios quiere que cuando Él venga, todos le estén buscando. La Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que tú le estés buscando. Ahora yo te pregunto, ¿cómo está tu vida? ¿Estamos caminando con Dios? ¿Nos estamos esforzando, hermanos? ¿Estamos luchando? ¿Estamos en el camino? ¿O estamos bajando la guardia? ¿Nos estamos descuidando? Hermanos, no sabemos cuándo venga Dios. No sabemos, no hay hora, no hay fecha. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Pero debemos estar alertas. Debemos estar esforzándonos, caminando con Dios, para que cuando Cristo venga nos encuentre haciendo lo que Él quiere. Me llama mucho la atención el verso 12 del capítulo 3. Dice, al que venciere. ¿Y por qué dice al que venciere? ¿Por qué dice al que venciere? ¿No te lo has preguntado? Dice al que venciere. O sea, está hablando de una lucha. Es una lucha, hermanos. Caminar con Dios a veces se requiere de esfuerzo, pero al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Si nosotros, hermanos, nos esforzamos, si nosotros nos disponemos para buscar a Dios cada día, para ser una iglesia que sea la luz de este mundo, que sea una iglesia que sea la sal de la tierra, sea una iglesia que dé un buen testimonio de Dios, de buenas obras, viviendo en santidad, llevando la cruz. Si alguien de nosotros quizá recibió una ofensa, perdonándonos, esforzándonos a vivir en santidad. Hermano, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Es lo que Dios quiere. Y si tú no te has convertido, Dios quiere que tú te conviertas. Si tú no lo has buscado, Dios quiere que tú lo busques. Si quizá tú has pospuesto esa decisión, Dios quiere que tú lo hagas. Él viene pronto, hermanos. Que Dios nos halle y nos encuentre haciendo lo que Él quiere. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Yo quisiera que juntos lo leamos. El verso 11 del capítulo 3. Aquí va a aparecer en la pantalla. 1, 2 y 3. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermano, Dios viene pronto. Vamos a esforzarnos. Tú haces un servicio a Dios, tú le sirves a Él, sírvele bien, hazlo para Dios. Tú caminas con Dios, vamos a vivir en santidad, hermanos. Tú le agradas, tú eres su hijo, vamos a caminar con Dios. Y aún si tú no lo conoces, Dios quiere que tú lo conozcas. Y que no pospongas más esa decisión. Que hoy es el día, hermano. Hoy tú puedes caminar con Dios. Hoy puedes acercarte a Dios y decirle, Señor, quizá yo no me he comprometido contigo, pero hoy lo quiero hacer. Te pregunto, hermanos, ¿cómo estamos? La única forma para recibir una corona es llevando una cruz. Y Dios quiere que lo hagamos así. ¿Qué les parece, hermanos, si en esta mañana le pedimos su ayuda a Dios y le decimos, Señor, ayúdame a caminar contigo? Tú sabes cómo estás. A lo mejor estás con gozo, estás animado, tienes fuerzas, pero también a lo mejor quizá te has sentido desanimado, te has sentido con un problema, con una situación. Hoy Dios viene a decirte, vamos a seguir adelante. No temamos, porque Él viene con retribución, con pago. Dice Isaías, Dios mismo vendrá y os salvará. Vamos a pedirle su ayuda, hermanos. Padre amado, te damos gracias primeramente porque tú nos has dado la oportunidad de conocerte. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido estar en este camino.
pero tú nos mandas a esforzarnos, Señor. Padre, y sabemos que una vida que te busca muchas veces también se va a enfrentar a situaciones difíciles. La carne, muchas veces nuestro propio cuerpo, nuestra propia carne va a querer hacer cosas. Y debemos cargar una cruz también. Si el buscarte va a requerir de sufrimiento, estar dispuestos a caminar contigo. Padre, entendemos que no estamos hablando de esforzarnos para comprar algo, para que tú nos des algo, no, Señor. Por tu misericordia tú nos has alcanzado, Dios. Padre, pero también sabemos que la salvación es por gracia. Tú ya pagaste ese precio. Pero también así como tú ya moriste en la cruz, Señor, ayúdanos a estar dispuestos a dar nuestra vida por ti, Señor. A estar dispuestos, Señor, a amarte a ti por encima de cualquier otra cosa. Padre, ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí. Yo soy el primer necesitado, Dios. Yo me pongo en primer lugar, Dios, porque yo quiero llegar al final. Padre, y sé que tú estás pronto a venir. Pero Padre, ayúdame a guardarme, ayúdame a caminar contigo, a estar dispuesto a esforzarme, a caminar contigo. Y Padre, si en algún momento, Dios, viene la dificultad, viene la debilidad, porque es normal, Señor, que venga la debilidad. Tu palabra dice que nos esforcemos, Señor. Padre, ayúdanos. Padre, y a los que están aquí y no te conocen, Señor, quizás solo han venido a este lugar, pero saben dentro de ellos que no están agradándote a ti. Padre, el propósito tuyo es que todos procedan al arrepentimiento, todos te conozcan a ti. Ayuda a cada uno, si alguien de los que está aquí quiere caminar contigo, Padre, que pueda entender que debe estar dispuesto a dejar su vida pasada y a obedecerte y a caminar contigo, Señor. Padre, ayúdanos. Padre, porque estamos iniciando el segundo mes de este año, Señor. Y tú quieres que como cristianos el tiempo que nos quede podamos mantenernos hasta el fin. Tu palabra dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, Señor. Padre, ayúdanos a ser constantes. Ayúdanos, si hacemos algo para ti, que lo hagamos bien. Si te buscamos, Señor, que podamos buscarte bien, que podamos vivir en santidad, Señor. Podamos agradarte, guardar nuestro corazón. Padre, te pedimos tu ayuda, Señor. Gracias porque tú nuevamente nos hablas. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos, a permanecer, a que lo podamos llevar en nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermanos, creo que no fue muy extensa la enseñanza, pero pues Dios quiere que nos esforcemos. Yo me pongo en primer lugar siempre y yo quisiera que Dios nos ayude a caminar con Él, a buscarle, a amarle. Tú sabes cómo estás. Dios nos habla para que podamos seguir adelante. Ese es su anhelo.